¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Un Altar para Dios. Ya es el episodio número 11. 11, sí, cabal, bienvenidos a todos. Dios les bendiga, damos gracias al Señor porque estamos aquí nuevamente. Ya listo Marcos, listo Douglas. Sí, ya estamos listos acá para compartirles de lo que tenemos para ustedes y que esperemos que estén bien, que pongan atención a la palabra de Dios y pues nada, solo. Muy bien, gracias Douglas, ya está ahí listo. Entonces vamos a empezar y pues antes de seguir hablando vamos a entrar a la oración, así que acompáñenme. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por regalarnos este tiempo una vez más. Permite que sea de mucha bendición y te pedimos que seas tú a través de nosotros. No queremos ser, Señor, solo alguien hablando de ti, sino que queremos hablar contigo, Rey de los cielos, de tus maravillas y que todos seamos edificados. Lo ponemos esto, Señor, en tu nombre, en tus manos. Gracias por todo. Amén, Señor, y amén. Bueno, Marcos, ¿cuál es el tema de hoy? Los amigos de Dios. Los amigos de Dios. Bueno, es un tema, creo yo que es muy especial y a veces nosotros nos preguntamos, ¿será que yo puedo hacer su amigo? ¿Puedo ser amigo de Dios? Pues a veces nosotros mismos nos ponemos, digo yo, tantas Límites. barreras y límites, como decimos, porque tenemos muchos errores, madures. Entonces, a veces eso como que nos hace retroceder y decir, ¿cómo será ser un amigo de Dios? ¿Será que eso es algo imposible? Y la Biblia, ¿en qué nos puede ayudar para saber si nosotros como humanos, podemos decirlo así, normales, ¿verdad? También podemos ser amigos de Dios. Yo creo que podemos buscar en la Biblia de lo que Dios dice de sus amigos y también podemos buscar de qué fue lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y yo siento que pues eso nos puede ayudar a cada uno de nosotros a mejorar nuestra relación con Dios y querer a cada día pues sí ser amigos de él. Yo creo que sí se paga un precio, ¿verdad? No es de decir nada más, yo digo, yo aquí levanto mi mano y bueno, ya el Señor me elige, sino que sí hay que pagar un precio, ¿verdad? Sí hay que pagar un precio, sí hay que entregar algo por ser amigo de Dios. Entonces, para poder entrar en contexto, vamos a leer Salmos 25, el versículo 14 dice, hablando el salmista, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Una comunión íntima, Marcos, y Dulas, es una relación cercana, ¿verdad? Una relación cercana, de eso está hablando aquí David, y yo creo que David nos da la primer pista, y él dice, la comunión íntima del Señor es ¿con quién? ¿Con quién, Marcos? ¿Con quién, Dules? Con los que le temen, ¿verdad? Con los que le temen, está diciendo aquí el versículo. Entonces, esa es la primera pista para nosotros, ¿verdad? Para llegar a tener esa relación cercana con Dios, primero hay que tener un temor a Él, ¿verdad? Yo creo que en ocasiones anteriores hemos hablado que no se trata temor de tenerle miedo, sino como un respeto, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, para que ustedes puedan entrar también al podcast, Marcos y Douglas, vamos a hacer aquí una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Ustedes se acuerdan, tal vez tengan un ejemplo o varios ejemplos, de alguien que fue amigo de Dios en la Biblia? Fue amigo de Dios y que nos expliques, Marcos y Douglas también en su momento, por qué ustedes creen que ese personaje fue amigo de Dios. ¿Ya? Entonces, Marcos, voy a empezar con vos. Estás ahí ansioso de que ya querés entrar al escenario, entonces Prendo todo. te dejo ahí las palabras, pues puedes Pues, darnos ahí el ejemplo. que a mí me llamó la atención fue Juan, el discípulo. Ajá. Ah, a menudo, o bueno, Jesús le puso como nombre el discípulo amado. Sí, todo mal. Entonces yo creo que ahí solo con decir eso ya es como que tremendo. ¿Va? O sea, Sí. me imagino que era tanta la amistad que ellos tenían para que Jesús le dijera así. ¿Va? Ujú. Yo creo que Juan estuvo en constante cercanía con él, va a ver si con Jesús, él estaba en los momentos claves de su vida. Ujú. Estuvo en la cena, en la última cena. También Juan le mostró una gran lealtad. Entonces creo que
Y aparte, o sea, Jesús le reveló como que la revelación del amor, ¿va? O sea, creo que Juan fue el que escribió lo del Corintios, cuando habla del amor, ¿no? No, ahí fue Pablo. Ah, Pablo, bueno. Es Ajá. que bueno, ahí estaba viendo yo que él había escrito unas cosas sobre el amor y la Sí, amistad. sí, en Juan creo yo que está también. Entonces, para que le ha sido revelado cosas sobre el amor de parte de Jesús, es como que sí hubo una amistad muy bonita. Sí, tenés razón. En Juan habla bastante cuando uno debe de amar al hermano y todo eso, ¿va? Porque él habla también de amar a Dios. Entonces, como decís vos, en Juan sí hay varios pasajes que nos llevan a eso. Y hablando de Juan, como decís vos, Marcos, la Biblia habla que Juan era, no sé cómo sucedía, pero dice la Biblia que era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, Ajá. ¿verdad? Entonces, eso hace un amigo, ¿verdad? Pero uno puede decir qué tanta confianza y cómo sería eso, Sí. porque habían 12 discípulos que casi siempre andaban con Jesús. Pero Juan, como decís vos, a Juan Dios le dio como ese nombre del amado. Y no quiere decir que no amaba a los otros, Sí, ¿verdad? antes de que se hace. Bueno, en la Biblia están los 12 discípulos ya escritos, ¿va? Ajá. Pero si no mal recuerdo, habían como 70 discípulos que seguían a Jesús. Amén. De esos 70 estaban los 12 y aparte Jesús tenía 3 íntimos. Ajá. De esos 3 íntimos me imagino que Juan era uno de ellos, ¿no? Ujú. Como decías, se recostaba en el pecho de Jesús, o sea, como decías, qué tanta confianza le tenía. Como te digo, también aparte, que no a cualquiera se le puede revelar cosas, ¿verdad? Sí. Entonces creo que sí es mucho la confianza, porque no es lo mismo, eh, como en el podcast pasado, yo di el versículo donde decía, ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos, ¿no? Ujú. Eso está en Juan también. Sí, No es lo creo que lo mismo, vamos a ver. no es lo mismo ser un siervo de Jesús o de Dios, a Ajá. ser un amigo de Jesús o de Dios. Sí. Por ejemplo, Ujú. un trabajador que está trabajando en la casa de un dueño. Ujú. Supongamos que si este dueño lo trata como siervo, no le tendría mucha confianza y podría incluso dudar de a veces de que pasen cosas malas, ¿va? Ujú. Podría perder su trabajo, pero si el dueño lo ve como un amigo y le tiene mucha confianza, probablemente si él hace algo malo, no es que pierda su trabajo, pero sí pierde la confianza del dueño y ya no van a tener como que la misma relación, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que ser amigo de Jesús o de Dios es bastante complicado porque no es que en sí le fallemos, sino que perdemos cierta confianza. Siento que nosotros somos los responsables porque nosotros somos los que nos alejamos, ¿no? Ajá. Sí, gracias. Volviendo otra vez, como decías vos, al punto de Juan, fíjate que yo me acuerdo de algo también especial cuando Jesús está en la cruz, cuando ya está crucificado. La Biblia dice que María, que se puede decir que fue la madre de Jesús aquí, va, en la tierra, y Juan dice que ellos eran los que estaban ahí al pie de la cruz. Fíjate, entonces eso también habla bastante de un amigo, ¿verdad? Y como decís, sí, Juan seguramente estaba ahí porque sentía algo. La Biblia dice que Jesús les empezó a decir antes de que eso ocurriera, todos se van a ir corriendo. Les dice, todos van a huir, todos van a agarrar su camino y me van a dejar solo. Pero después de eso vemos donde dice que Juan estaba al pie de la cruz cuando Jesús ya había sido crucificado y es donde también le habla de las últimas palabras a Juan, ¿verdad? Donde le dice de que su madre ahora es María, ¿verdad? Y que ahora él es un hijo de María Juan, ¿verdad? Esas son las últimas palabras que tienen ahí, pero ahí podemos ver también de que Juan estuvo, como vos dijiste, Los momentos clave, en momentos claves de importantes. Jesús importantes, o sea, Juan fue un amigo de Dios, ¿verdad? Y yo creo que hay mucho de ahí para que cada uno de nosotros pueda tomar y como decís vos, esto. Y la Biblia dice que un amigo es alguien que está en todo momento y que es como un hermano. Eso lo dice la Biblia también y pues Juan lo demostró, ¿verdad? Entonces, por eso sí podemos ver que Juan fue un amigo bastante cercano de Dios, ¿verdad? De Jesús. Ahora, Douglas, ¿qué ejemplo tenés vos? ¿Encontraste alguna historia de un amigo de Dios que te haya impactado ahí? Compartimos. Pues a mí me llamó mucho la atención Pedro. Creo que ya muchos de nosotros creo que ya conocemos su historia, pero no falta más decir y recordarles, ¿va? Que Pedro era un pescador
que él se dedicaba a eso, ¿va? Y que Jesús puso su mirada en él, así como él también la puso en nosotros, ¿va? Y pues, a pesar de la decisión que Pedro tomó, ¿va? Al dejar su vida de pescador, fue algo muy fundamental en el desarrollo de su relación, ¿va? De él y Jesús. Creo que la amistad entre Pedro y Jesús se basó en un llamado divino, ¿va? La fe compartida, la cercanía personal y la lealtad, incluso a través de las debilidades humanas. Jesús vio en Pedro un líder potencial y a pesar de sus errores, también lo amó, lo perdonó y lo conmocionó para un papel fundamental en la fundación de la iglesia cristiana, ¿va? La historia de su amistad es un testimonio de la gracia, de la paciencia y el poder transformador del amor de Jesús. Sí, entonces esa historia a mí me llamó mucho la atención. Tal vez no me van a hacer falta palabras, ¿va? Para poder decirles, pero sí la historia de Pedro y con Jesús es una relación que me llamó la atención mucho a mí. Muy bien. Gracias, Douglas. Sí, la verdad es que hasta ahorita hemos hablado de dos que fueron sus discípulos. Y sí, como decís, fueron de los más cercanos, incluso pues de los más elegidos o llegados a Jesús cuando él llamaba a los tres. Entonces ahí iba Pedro también. Y como decís, fue grande la confianza que el Señor le tuvo, Jesús le tuvo a Pedro, que lo puso como un líder. Pero hay más historias también que son, digo yo, de pensar de estos hombres que fueron amigos de Dios. Y para empezar, digamos, la Biblia casi al principio empieza a hablar de uno de ellos, que fue de Abraham, ¿verdad? Abraham fue, y pues lo dice la Biblia, que su justicia, cuando él le creyó a Dios, porque conocemos la historia de la promesa que Dios le hizo, ¿va? Salí, Abraham, de tu casa, salí de tu familia, andate a una tierra, no te estoy diciendo a dónde vas a ir, solo te estoy diciendo andate a una tierra que yo ahí te voy a bendecir, ¿verdad? Y Abraham dice que lo hace, va, sale, se despide de su familia, él no sabe si los va a volver a ver, pero se despide de todos, de lo que conoce, y se va a una tierra desconocida. Y luego ahí pasan años y pasan años y pasan años, y yo no sé qué pensaba Abraham, ¿verdad? Pero Dios cada cierto tiempo se le iba apareciendo. A mí me gusta bastante esta historia de Abraham, porque Dios tenía conversaciones con Abraham y cada vez que Abraham tenía esa oportunidad, pues él también le hacía preguntas a Dios, ¿verdad? Señor, ¿cómo harás esto? Porque le decía, los años pasaban y parecía que nada acontecía de lo que Dios le había prometido. Entonces viene el Señor y le dice, Abraham, salí de tu casa, mira el cielo, mira todas las estrellas, mira la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y cómo es eso que Abraham tenía siempre algo para entregarle a Dios. Cuando Dios venía y se le aparecía, pues él a veces presentaba sacrificios, ¿verdad? Presentaba sacrificios delante de él para que fueran como una ofrenda agradable. Y si ustedes, no sé si ustedes lo recuerdan, también está la historia donde dice que Jesús visita a Abraham cuando va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Visita a Abraham primero. Y viene Abraham y dice, les voy a ofrecer algo de comer, por favor quédense aquí, ahorita les preparo. Y Abraham empieza a trabajar junto a su esposa y empieza a trabajar y empieza a prepararles esa comida. Entonces, luego que se van a despedir, Dios dice, ¿será que no le voy a contar a Abraham lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra? ¿Cómo es que yo le voy a encubrir? Dice, imagínense eso, ¿va? O sea, ¿cómo es que Dios dice eso? ¿Va? ¿Cómo le voy a encubrir yo a mi amigo lo que voy a hacer, lo que tengo planeado hacer con Sodoma y Gomorra? Y o sea, es algo que no se puede guardar, ¿va? Y yo creo que eso hacemos nosotros cuando tenemos una amistad con alguien, ¿verdad? O sea, nuestros secretos salen, los A la luz. contamos, ajá, salen a la luz, tenemos la confianza de hacerlo. Y eso quiso hacer Dios con Abraham porque era su amigo. Y le cuenta, ¿verdad? Y pues de ahí vemos también la confianza de Abraham de empezar a querer negociar con Dios para que no destruyera Sodoma y Gomorra. Lo hizo 6 veces, si no estoy mal. Pero al final, pues ya era algo que tenía que hacerse, ¿verdad? Porque no había los justos que se esperaba. Pues esa es la historia de Abraham. Es tan bonito y ese no es el final, no termina ahí. Va más allá, Dios los bendice y cómo termina. Pero hablemos también de Moisés.
Moisés, aquel hombre que podía ver cara a cara a Dios, dice como quien mira a sus amigos, ¿verdad? Así Moisés miraba a Dios cara a cara. Y esa experiencia no la tenía nadie más, solo era Moisés, ¿verdad? Solo Moisés estaba ahí teniendo esa experiencia. Imagínense ustedes, un amigo de Dios viéndolo a cara, ¿verdad? Y luego pues hay tantas cosas que suceden que, por ejemplo, en una ocasión cuando los hermanos de Moisés empiezan a hablar de él por su esposa, Dios los mira y se enoja. Y aunque Moisés ni en cuenta de que de que sus hermanos están hablando de él, viene y después lo llama y le dice, miren, ustedes hablaron de Moisés, ¿verdad? Y ahí es donde les cuenta. Y él les dice, miren, ¿saben qué? Los profetas, y dice, ellos pueden ser usados por Dios. Y Dios puede hablarle por revelación, Dios puede hablarle por sueños, pero a Moisés, dice él, yo le he hablado cara a cara. Y ustedes se han atrevido a hablar de Moisés. Él está diciendo, mi amistad con Moisés es grande, ¿verdad? Esa relación, y él en eso estaba diciendo, yo me siento mal que ustedes estén hablando de Moisés, ¿verdad? Entonces, esas cosas que uno mira ahí, dice, el Señor de verdad sí tuvo amigos, y en la Biblia están, y, y vemos después también Enoc, que dice que caminó, no sé si 300 y algo de años con Dios, y a Enoc Dios se lo lleva, y dice que el Señor da testimonio de que no caminó con Dios. Y fueron muchísimos años, imagínense, y Enoc no vio la muerte. Dios se lo llevó sin ver la muerte. Entonces yo no sé qué piensan ustedes. David, por ejemplo, Job. En el Nuevo Testamento también habla la Biblia de Marta, María, de Lázaro, que dicen que eran amigos de Dios, de Jesús. Ahí de ellos no se nos da tantos detalles, pero sí nos habla de que eran amigos de Dios. Imagínate eso, Douglas. ¿Cómo se siente eso, digo yo, Marcos? Porque todos ellos tuvieron esa relación tan especial con Dios. Y yo siento que esto nos debe inquietar a nosotros, ¿o qué pensás vos, Douglas? Nos debe inquietar a que nosotros queramos tener esa amistad con Dios, ¿verdad? A que nosotros digamos, ¿qué hicieron ellos? Los que están aquí en la Biblia, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Y si yo puedo hacerlo también, ¿será que Dios me puede tomar a mí como un amigo? ¿Verdad? Porque nosotros, si tomamos nuestra historia a comparación de ellos, podemos decir, yo estoy muy lejos de ser un amigo de Dios. ¿O cómo te sentís vos, Marcos? Sí, la verdad que sí, es como que ¿Verdad? Vos, Douglas, ¿cómo te sentís? bien también. Creo que todos, ¿va? Todos los que Ajá. conocemos a Dios nos sentimos así como que bien va, aunque sabemos que no lo merecemos ni nada, pero creo que llega un cierto punto donde decimos, ahora soy amigo de Dios y nuestro corazón, nuestra conciencia está más tranquila, ¿va? Que ya Dios nos aceptó como sus amigos, ¿va? Sí, claro. Sí, gracias. Entonces, aquí vamos a entrar en este detalle con algunos versículos bíblicos eh, para ser amigos de Dios, ¿verdad? Y aquí voy a empezar yo leyendo en Santiago 2:23, porque a veces si uno dice Abraham, lo que hizo Abraham, a uno lo deja así como que yo llegar ahí no puedo, ¿verdad? Cuando uno mira a Moisés ver cara a cara y uno dice, lo que hizo Moisés, realmente, Señor, ¿será que yo puedo ser tu amigo? ¿Va? Entonces, mire lo que dice Santiago 2:23, se lo voy a leer. Y esto ya es para cada uno de nosotros, dice, y se le cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos nosotros, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham dice que creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y ahí fue como Dios llamó a Abraham amigo. Ahora yo les pregunto a ustedes, Douglas y Marcos, ¿Abraham cometió errores? Sí. ¿Se acuerdan ustedes de algún error que haya cometido Abraham? ¿Se acuerdan, Douglas, de alguno que Abraham haya cometido? Yo me acuerdo, por ejemplo, que este no solo fue Abraham, sino que fue Abraham y su esposa, cuando él tuvo un hijo con la esclava. Ah, Ese fue un error, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo de tu esposa.
pero cuando los años pasaron, ellos dijeron, ¿será que tal vez es por medio de mi sierva que lo vas a tener? Ese fue un error de Abraham. Y podemos seguir viendo, porque Abraham también en cierto momento como que decía, Dios, parece que se está tardando, ¿verdad? Parece que se está tardando, porque yo le decía, mira, Abraham, esto va a ser aquí. Yo le decía, pero Dios no me ha dado ninguna herencia, ningún hijo, perdón. ¿Para qué me vas a dar tanta herencia si no tengo a quién a dejársela? Entonces, ese podría decir uno, fue otro error de Abraham. Abraham falló también, pero imagínense, dice que él creyó a Dios a pesar de todo eso, porque Abraham no tenía una Biblia para decir hoy voy a ir a Génesis o al Salmos para encontrar un versículo que me dé ayuda para por si estoy dudando. Lo que sí nosotros tenemos ahora en día. Entonces, ¿qué hizo Abraham, Marcos? ¿Qué dice ahí? Creyó, ¿verdad? Creyó. ¿Y será que nosotros ahora en día podemos creer también? ¿Qué decís vos, Dulce? ¿Ah? Sí, sí, podemos creer. Podemos creer, ¿verdad? Podemos creer y yo siento que a veces también puede ser difícil, ¿sí o no? Puede ser difícil creer, pero si nosotros realmente ya tomamos más la palabra de Dios, porque ahora sí tenemos nosotros Biblia a la cual acercarnos y ahí encontrar un montón de promesas, si creemos esas promesas, ¿será que Dios nos puede tomar como amigos? Sí, Marcos. sí, sí. Bueno, Dios nos puede tomar como amigos. Entonces, esto es para que nosotros ya lo vayamos tomando para nuestra lista, ¿verdad? Para que nosotros digamos, Señor, yo también quiero ser tu amigo, pero ¿qué puedo hacer para ser tu amigo? Ahora les voy a leer otro versículo. Esta está en Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 15. Y dice, vamos a ver, Juan 2:15, dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vamos a ver qué dice este otro versículo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, vemos aquí que hay algo que no debemos amar. ¿Qué es lo que no debemos amar? El mundo y las cosas que están en el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué van a decir ustedes? Pues ahorita lo vamos a ver con otro versículo que complementa este. Entonces, Douglas, léenos Juan 15, 14 y 15, ¿lo tenés ahí listo? Dice, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, este está excelente, ¿verdad? Y era lo que vos decías también, mamá, pues hace un momento. Dios diciendo, yo ya no los quiero llamar siervos, ¿verdad? Ahora los voy a llamar, ¿qué? ¿Qué? Amigos. Porque yo quiero contarles, dice él, yo quiero contarles todo. El siervo no lo sabe todo y como decía Marcos, el siervo solo está ahí para trabajar, pero el dueño o el que lo llamó a emplear no le va a contar sus más íntimas situaciones. Pero Dios sí lo está haciendo ahora, ¿verdad? Dios sí nos cuenta cuál es su voluntad con nosotros, qué es lo que quiere para nosotros. Todo eso nosotros lo sabemos y podemos tener aún más revelación cuando nos acercamos a la Biblia y cuando nos acercamos a su presencia. Léenos Santiago 4:4, Douglas. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí hay otro que complementa el que yo había leído, es este de Santiago 4:4. Y si ustedes se dan cuenta, está diciendo, el que quiere ser amigo del mundo, ¿va a ser qué? Enemigo de Dios. Pero el que quiera ser amigo de Dios va a ser enemigo del mundo. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Será que la Biblia me habla cómo yo puedo ser amigo de Dios? Santiago 4:4 lo está diciendo, ¿verdad? Entonces aquí Juan también dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si no el amor de Dios no puede estar en nosotros. ¿Y nosotros qué queremos ser, Marcos?
Amigos. Queremos ser amigos de Dios. Y era lo que yo les decía, si uno quiere ser amigo de Dios, sí hay algo que tiene que sacrificar, no es solo levantar la mano y decir yo soy, hay algo que sacrificar. Y es esto, cuando yo quiero ser amigo de Dios, tengo que constituirme enemigo del mundo. Marcos, contanos, léenos ahí, por favor, otros versículos más. El que está en Proverbios 3:32. Dice, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. ¿A quién le brinda su amistad? Al Al íntegro. íntegro. Ajá. Entonces, si tomamos este versículo, ¿qué debo ser yo? Para que Dios me dé su amistad. ¿Qué debo ser? No perverso. Alguien íntegro, alguien puro, alguien que ama la verdad, ¿verdad? Que anhele la verdad, exacto. Entonces, mucha gente dice, yo quiero que Dios me hable, que me diga cómo yo puedo ser su amigo, por favor, Dios háblame, ¿qué tengo que hacer para ser su amigo? Pero ya está en la Biblia, ya está en la Biblia. Yo tengo que ser alguien íntegro y Dios va a venir y va a decir, Marcos, ¿sabes qué? Tenés mi amistad, porque tenés un corazón íntegro, ¿verdad? Douglas, ¿sabes qué? Tenés mi amistad, porque tenés un corazón íntegro, te has guardado. Entonces, aquí no es de yo pedir, sino primero hacer y ahí voy a llamar la atención de Dios, ¿verdad? Esto me gusta, ¿saben? Porque uno dice, es que yo tengo demasiados errores, ¿verdad? Yo tengo demasiadas fallas. Léenos Juan 3:29, Marcos. Dice, el que se casa con la novia es el novio, Ajá. y el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Ajá. Esa es la alegría que me inunda. Exacto. ¿Quién está hablando ahí? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista está hablando ahí y él, nosotros sabemos cuál fue su propósito, abrir el camino para Jesús, preparar el camino. Y cuando vienen a Juan y le dicen, ¿sabes que Jesús está bautizando lo mismo que tú haces? Jesús lo está haciendo, pero ahí hay más gente. Juan, a ti te está dejando la gente y se está yendo con Jesús. Pero ¿qué dijo Juan? Yo soy el amigo nada más. Y me alegro de lo que le está ocurriendo, de lo que está ocurriendo, porque ese era el propósito. Entonces nosotros como amigos, si somos amigos de Dios, yo me voy a alegrar que alguien que no conoce de Dios venga a la iglesia, ¿verdad? Que alguien nuevo, por ejemplo, conozca a Dios, que se acerque a investigar del Señor. Eso va a ser mi alegría. Pero ¿qué tal si yo ando con odio, con rencor a otras personas? ¿Podré ser un amigo de Dios? ¿Qué creen ustedes? No. No. Pero ahora, bueno, les vuelvo a hacer esta pregunta luego de todos estos versículos que nosotros leímos. ¿Será que, por ejemplo, Marcos, vos podés ser amigo de Dios? Sí, Después de leer esos versículos. ¿Verdad sí, que sí? ¿Douglas? sí. Douglas, sí. Y yo digo que sí también. Después de leer estos versículos, ahora yo sé que sí puedo ser amigo de Dios, ¿verdad? No, no es de decir, la Señor, necesito que me ocurra lo que le aconteció a Abraham para ser tu amigo. Necesito que me ocurra lo que le ocurrió a Moisés para ser tu amigo. Yo aquí con estos versículos me estoy dando cuenta que Dios sí quiere que yo sea su amigo y que sí puedo ser su amigo. Y eso es para toda la gente que está allá afuera y para todos los jóvenes que seguramente están empezando a conocer su fe, están empezando a conocer al Señor. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, pero no sé si tienen algo más para compartir antes de entrar a esta pregunta. Yo sí tengo algo. Ajá, está bien, Marcos. Cabal, hablando de esto del propósito, Ajá, yo creo que sí es muy cierto porque yo creo, bueno, una de las acusaciones que casi siempre le decían a Jesús era, eres amigo de pecadores, ¿no? ujú, Eres amigo de publicanos, te sientes con bebedores ajá, o con la gentuza. Yo creo que siempre exacto, hubieron esos comentarios y en pocas palabras, si lo pasamos en la actualidad, creo que a él le dirían este dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ajá, Creo que le dirían eso a cada rato. sí, Eh, Porque a los fariseos como que se escandalizaban ujú, um, cuando Jesús se sentaba a comer con prostitutas o ladrones o adúlteros, ¿no? sí, Entonces yo me pregunto que si hoy existiera Jesús en nuestros tiempos, ¿va? Um, Como que me imagino yo que él buscaría otra vez como que adentrarse alrededor de pecadores, ¿verdad? sí, Supongamos que
eso es algo raro porque pero imagínate que Jesús usa las redes sociales, ¿no? O sea, Ajá. ¿con quién se sacaría, por ejemplo, fotos o yo qué sé? Entonces, Ajá. eh, yo creo, me imagino que él, en términos actuales, sería como con los políticos, algo corruptos, con las Ajá. defensoras del aborto, comería con esto de lesbianas, homosexuales, o sea, personas que están muy apartados de lo que es el evangelio. Ujú. Y, y con esto no es que esté diciendo que que Jesús apruebe, Ajá. ajá, sino Ajá. que al contrario, o sea, Él quiere estar cerca de esas personas para liberarlas de esas cosas, Sí. porque es lo que decía, es cumplir el propósito que Ujú. nosotros tenemos en Él. Me Sí. atrevo a decir que incluso Jesús, por ejemplo, no miraría la apariencia exterior de una persona como habitualmente nosotros lo hacemos. Ajá. Por ejemplo, si él lleva botas militares o una minifalda o uñas pintadas, Ajá. él miraría su interior para descubrir que detrás de toda esa imagen que la persona a veces expone, hay una alma necesitada. Exacto. Creo que, como estábamos hablando, o sea, a veces ser amigo de Jesús implica dejar muchas cosas Ajá. para que Él nos revele otras cosas, ¿no? Ujú. Sí, eso es lo que... Sí, gracias. Sí, fíjate que tomaste un punto bastante especial porque es que siempre te traemos ese pensamiento, ¿va? Yo no soy ni digno, ¿verdad? Ni digno de que me llamen amigo de Dios, ¿verdad? Pero como él bien lo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, pero a pecadores al arrepentimiento, Ujú, ¿verdad? Entonces, ese es Jesús, que busca sus amistades y sus amigos son de aquellos que nadie elegiría. Por ejemplo, a David, él fue amigo de Dios, ¿verdad? Cuando elige a David, todos sabemos que David era un muchacho, nadie lo quería, era rechazado por su misma familia, ¿verdad? Y nadie podía decir, de aquí va a salir un rey. Pero de ahí es donde Jesús lo llama, ahí llama a un amigo. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque en el fondo de David había un corazón íntegro, ¿verdad? En el fondo de David había un corazón íntegro. Entonces, voy con esta pregunta para ustedes dos y pues para mí también, ¿verdad? Pero para estos jóvenes que nos ven ahí y que, como les decía yo, están empezando a conocer su fe, a conocer al Señor y a veces se conoce muy poco y les está costando, ¿qué consejo ustedes les darían a ellos? Más que todo para que conozcan al Señor, para que se acerquen a Él. ¿Qué consejo ustedes les darían a ellos eh, para que sigan adelante, pues, y no se detengan, ¿verdad? Porque a veces uno, como yo les decía, pues uno se siente muy rechazado, incluso por uno mismo, ¿verdad? Por uno mismo dice, es que no puedo, yo no sirvo, o no sé qué otras cosas más puedan venir. Entonces, Douglas, voy a empezar con vos, y luego Marcos, y pues luego me quedo yo. Pues el consejo que yo les daría, creo que esa es una pregunta que es muy complicada en ciertos puntos porque siento que no todos, bueno, los que vamos empezando, no la mayoría no miramos a Jesús eh, como un amigo, Ajá. lo miramos totalmente diferente, pero algo que me ayudó a mí, sin duda alguna, fue a leer la Biblia. Me ayudó a creer y que mi fe creciera, se podría decir, y eso me ayudó poco a poco, ¿va? Y pues siento que también me ayudó a hablar con Dios, como lo haría con un amigo, ¿va? A expresarme así libremente, a sentirme cómodo al hablar con él, va, porque eso es lo que hace un amigo, va. Y siento que eso también me ayudó, porque a mí me costó dejar muchas cosas, por ejemplo, la música, va, hablar vulgarmente, eh, y muchas cosas más, va, pero me ayudó a ser honesto con Dios. Siento que eso me ayudó a ser honesto, va, y a decirle que acá estoy, va, acá estoy, que te entrego todo lo que puedo dejar, y siento que Él me ayudó a dejar todo eso malo, va. Entonces, en cierto punto, yo puedo decirte que sí hay cosas que nos cuestan máximo para las personas que van empezando. Entonces, sí hay cosas que nos cuestan, que se las digamos a Dios, va, en nuestras oraciones, va. Porque si Él a mí me ayudó, siento que también a ustedes los voy a ayudar, va. Entonces, les puedo decir que no nos demos por vencidos porque muchos jóvenes que vamos empezando, eso es lo que hacemos, ¿va?
que nos damos por vencidos, que miramos que eso es algo imposible de alcanzar, va. Porque tal vez ponemos la mirada en un hermano y decimos, ala, ese hermano, ¿cómo le hizo para estar o llegar donde él está? ¿O cómo le hace para mantenerse así en oración o que su fe no se desvanezca, va? Muchas veces nos fijamos en eso, entonces creo que si nos fijamos en eso y nuestros pensamientos son otros, como por ejemplo, no lo voy a lograr, como decían ustedes, va, nos ponemos límites, siento que vamos a fracasar, va. Entonces, lo que yo les digo es que nos acercamos a Dios, va, que no nos demos por vencidos, que Él realmente nos va a ayudar a vencer todo eso que nos cuesta día a día, va. Ajá. Gracias, Douglas. Fíjate que yo creo que dijiste varias cosas que resaltan esto y una de esas que me llamó mucho la atención es que dijiste a veces cuando venimos a Dios no lo tomamos como un amigo, ¿verdad? A él le creemos que es nuestro Dios y sí es nuestro Dios, pero a veces pensamos de que Él está así como que viéndome, va, me está observando y cualquier cosita que yo voy a hacer, Él me va a La castigar, vara. ajá, me va a castigar por eso que hice. Y en otras ocasiones uno dice, pero Dios ya lo conoce porque nos dan el consejo de cuéntale a Dios las cosas, ¿verdad? Contáselas a Dios. Pero si te ha funcionado, a mí también me ha funcionado. Yo siento que a muchos les va a funcionar también si lo hacen de esta manera. Porque como bien decís, a Jesús muchas veces o a Dios no se le toma como un amigo. Por eso no le contamos, por eso no le decimos nada. Y este es el problema entonces, ¿verdad? Uno de los grandes problemas, y yo creo que, como decís vos, creo que con esto será de mucha ayuda para muchos, eh, que sí tomen a Dios como un amigo, ¿verdad? Y que, como decías, no todo es de la noche a la mañana, yo considero que sí todo esto es un proceso, ¿verdad? Y si Jesús quiere que seamos que seamos nosotros sus amigos, ¿verdad? Y como vos decías también, siempre uno mira a algún hermano, ¿verdad? Tal vez por las redes, usado por Dios, y uno dice, yo quisiera eso, pero yo eso nunca lo voy a obtener, ¿verdad? Y si nosotros empezamos o tuviéramos la oportunidad de hablar con ese hermano, él nos contaría lo mismo y nos dijera, mira, yo no me miraba aquí realmente. Yo nunca creí que Dios me fuera a usar así como me está usando. Es la historia de todos también. Entonces, aquí podemos ver que lo que necesitamos es creer, como lo hizo Abraham, ¿verdad? Porque Abraham cuando empezó a como terminó son dos historias diferentes y así es la historia de muchos siervos de Dios, de amigos de Dios que ahora vemos nosotros y que uno dice, yo no podría llegar ahí, ¿verdad? Entonces, sigamos, Marcos, contanos vos, ¿qué consejo le darías a estas personas? Pues antes de dar mi consejo, yo creo que también Ajá, quiero resaltar lo que dijo Douglas, porque la verdad es bastante cierto. ajá, Que a veces no miramos a Dios como un amigo, sino lo miramos como un Dios como ajá, frío, como no sé si has escuchado a veces las historias de dioses, que a ajá, veces uno tiene que hacer tales cosas o sacrificios para sí, poder acercarse a Él, ¿va? ujú, Creo que la mayoría de jóvenes piensan que Dios, nuestro Dios, sí, es así también, ¿va? ujú, Cuando es totalmente diferente, ¿va? Um, y quiero decir esto, ¿va? ajá, Para Dios es una cuestión a veces de relación y a veces no de normas, como normalmente lo hacemos. Porque ajá, Jesús nos amó mucho antes de que a veces, o mucho antes de que hiciéramos algo para que Él nos amara. Él dio su vida por nuestros pecados para tener una relación eterna. ajá, Um, y si no fuera así, por ejemplo, Él tendría que estar muriendo cada semana. ujú, Entonces, yo creo que el problema que a veces tomamos es que tomamos el regalo que es la gracia de Dios que Él nos ha dado y empezamos como que a poner normas y reglas para cuidarla. Y entonces ya la amistad con Dios empieza a como que hacer de lo, como que empieza a hacer lo que nosotros hacemos más de lo que Él ya hizo por nosotros, ¿no? ujú, Entonces yo sí, el consejo que yo quiero darles es que muchas veces la gente va a olvidar todo lo bueno que nosotros hacemos por una cosa mala que hacemos, ¿no? ujú, Pero Pablo le enseñó a Timoteo no solo a empezar, sino a terminar. En Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su comienzo. ujú, Entonces creo que cuando tenemos una amistad con Dios, a lo largo um, no va a haber un mismo resultado que el comienzo. sí, El ejemplo, viste, todos los ejemplos que hemos puesto, ¿va? Entonces creo que todos comenzaron quizás no tan bien, pero terminaron de una forma diferente, diferente. transformado. Ajá, Sí, entonces ese es mi consejo, que eh,
si tenemos una amistad con Dios, lo que importa no es el comienzo, sino el final. Sí, gracias, Marcos. Sí, creo que todo lo que estamos diciendo aquí puede ser de bastante ayuda, porque como vos decís, Pedro, por ejemplo, cuando empezó, tuvo muchos errores, Dios lo tuvo que estar amonestando. También Juan, también, bueno, todos los discípulos en sí, ¿verdad? Tuvieron amonestaciones, exhortaciones de parte de Dios. En un momento Dios los estaba felicitando y a la otra los estaba exhortando, Regañando. ajá, porque se equivocaban también. Pero, o sea, el principio de ellos no fue su final. Y eso creo yo que nos está pasando a muchos como cristianos que hemos empezado el camino del Señor. Empezar es fácil, pero el trayecto es lo difícil. El problema es que nosotros el trayecto lo empezamos a hacer solos o como decía Marcos, con nuestras normas, con nuestra fuerza, nos olvidamos de que lo que necesitamos es de llevar a Dios como amigos, ¿verdad? Tener a Dios en cada paso que vamos dando, porque cuando Pedro ya ellos están predicando después ya sin miedo y con la autoridad del Espíritu Santo ellos hablan, la gente se asombra y dice, pero ¿y estos quiénes son? Estos están hechos, ¿verdad? Y dice, pero ¿y estos quiénes son? Estos no tienen estudio. Estos, ¿de dónde han sacado esa facilidad de palabras? ¿Cómo es que pueden hablar así? Pero Dios ya había hecho un cambio en ellos. Entonces, el consejo que yo le puedo dar también a los que están ahí ya buscando de Dios, añadiendo a lo de ustedes, es que no pensemos que Dios no tiene nada para nosotros. Dios tiene algo especial para cada uno en esta tierra. Y pidámosle a cada día a Él, ¿verdad? Que nos ayude a acercarnos a Él, porque eso es lo que debemos hacer. Debemos buscarlo, debemos amarlo. Y como decías vos, Marcos, la gracia de Dios está ahí presente. Y no nos desesperemos cuando fallamos y digamos, yo realmente no sirvo para ser amigo de Dios. No nos desesperemos, no nos demos por vencidos. No les estoy diciendo está bien que pequen, no. No es eso, sino que todo lleva un momento. Si nosotros hoy le fallamos, digamos de Dios, Señor, yo hoy te fallé, pero hoy aquí estoy con un corazón nuevamente honesto, sincero delante de ti. Ayúdame porque a veces no puedo por más que lo intento. Esa es la gran diferencia, porque David, todos se equivocaron. Si empezamos a hablar de sus errores, perdón, yo creo que al final nos damos cuenta de que tuvieron más errores de cosas buenas, pero esas cosas buenas que sí tuvieron fueron las que valieron la pena. Y aquí quiero entrar entonces para ir ya en lo último con, con algo de nosotros, ¿verdad? Marcos y Dulas. Yo quisiera que ustedes me mencionaran alguna dificultad, alguna situación difícil que hayan pasado ustedes como jóvenes cristianos o tal vez empezando a conocer al Señor y que ya pasó. Que pudieran contar esa situación y que ahora que ya la pasaron, ustedes contaran, nos cuenten también cómo se sienten después de todo eso que pasaron y qué le dirían ustedes, por ejemplo, a ese Marcos del pasado, a ese Douglas del pasado, que en ese momento tal vez estaba así como que confundido, ¿verdad? O no sé qué sentimientos o pensamientos tenían en ese momento. Entonces, ahorita sí, Marcos, voy a empezar con vos y luego Douglas. Amén. Pues yo creo que como seres humanos pasamos por diversas cosas, ¿va? La que yo puedo resaltar es la que ya hablé hace un par de episodios Ajá, de los testimonios cuando yo decía que había pasado yo por cierta enfermedad, ¿verdad? ajá. En ese momento, pues la verdad sí, yo veía las cosas complicadas, ¿no? Era como que, o sea, no, ni siquiera podía pensar en algo porque no veía como que, como dicen algunos, va la luz al final del túnel, ¿va? Yo veía que esto iba para largo. Incluso yo decía, bueno, creo que aquí se acabó todo, ¿va? Pero si yo le podría hablar a ese yo del pasado, le podría decir yo que Dios tiene todo bajo control, ¿va? Que Él tiene un propósito que hay que cumplir y que nos ama y que como ya hablando de la amistad, pues a veces Él quiere las mejores cosas para nosotros Sí. y en medio del proceso Él nos recuerda que Él está ahí con nosotros. Gracias, Marcos. Sí. Douglas, ¿cuál sería tu, tu ejemplo o situación que nos querés contar? Pues se podría decir que por la dificultad que yo viví o que pasé, antes de contárselas, quiero agregar un
unos versos de la Biblia Ajá. que se encuentran en Daniel capítulo 4, versículo 2 y 3, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ajá. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, Ujú. y su señorío de generación en generación. Ujú. Amén. Entonces, pues mi historia, que yo recuerdo que yo ya creyendo en Dios, bueno, creo que yo he hablado de esto, ¿va? Pero creo Sí. que yo aún ya creyendo de Dios, Ajá. porque ya me habían hablado de Dios, yo ya iba a la iglesia. Ajá. Creo que de los errores que estamos hablando ahorita, creo que esos fueron mis errores, ¿va? Que perdí muchas cosas dentro de mi corazón. Que un error que yo cometí, que fue al juntarme con personas o amigos que yo no debía, ¿va? Ya. Como cristiano, o sea, yo no debía de juntarme con esos amigos que yo consideraba que sí eran mis amigos, ¿va? Entonces recuerdo que esos amigos supuestamente eran mis amigos, me ofrecían cosas que, o sea, tal vez me iban a hacer daño conforme el tiempo, ¿va? Pero recuerdo que ellos me ofrecían drogas, alcohol, todo lo que se puede ver allá afuera, ¿va? Sí. Entonces eso me hacía regresar a donde Dios me quería sacar, ¿va? Ajá. Pero, ¿saben? Yo ahí era consciente, o sea, de lo que yo estaba haciendo, ¿va? O sea, aún estando ahí, o sea, La yo en mi conciencia. mente, la conciencia, ¿va? Sí. O sea, en el principio sí estaba el temor, como decir, Dios, le voy a fallar a Dios, va. Sí. Eso lo recuerdo que yo miraba al cielo y decía, no, otra vez, va, volví a Ajá. caer en lo mismo. Sí. Pero conforme el tiempo, ese temor se fue, va. Porque creo que nosotros como cristianos, cuando está ese temor y vamos a actuar o tomar una decisión o hacer algo malo, Ajá. creo que rápido llega al corazón y a la mente decir, ala, le voy a fallar a Dios, va. Entonces yo perdí eso, se fue de mí, va. Yo Ajá. creía que Dios a mí me había fallado, ¿va? Por eso es que yo a veces hacía eso, ¿va? Porque yo miraba a las personas que me fallaban, entonces yo decía, Dios, si en tus planes está todo eso, yo no quiero que las personas me fallen. O sea, yo empezando a vivir, ¿va? Ujú. Yo era ignorante, se podría decir, en esos momentos, Ajá. que yo creía que Dios era el que Él me había fallado, ¿va? Entonces, siento que fue algo muy duro. Sentía que yo me sentía mal después, va, me sentía mal, la conciencia no me dejaba tranquilo. Ajá. Solo recuerdo que fue muy duro ese momento donde yo luchaba con mis propias fuerzas. Y aquí quiero detenerme un momento, Ujú. porque creo que este es un error que muchos cometemos, ¿va? Cuando vamos empezando, nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas Ajá. y no dependemos totalmente de Dios, ¿va? Entonces, conforme nosotros ya vamos avanzando y soltamos nuestras cargas en Dios, y es algo tan Especial. especial, delicioso, que uno siente así como que un despojo, vaya. Sí. Dios tiene el control de todo. Entonces, yo creía que con mis propias fuerzas yo iba a dejar eso, ¿va? Y a veces no podía, ¿va? Con mis fuerzas no podía, y regresaba a eso otra vez. Entonces, a veces también llegaba a mí y pensaba en quitarme la vida, Ujú. va, porque yo decía, no, ya no quiero vivir así, que solo fallándole a Dios Ujú. y así va. Entonces, yo me quería quitar la vida y ya no vivir más, va. Yo Ajá. sentía que en mi corazón había mucho dolor, que solo usaba, se podría decir, que las drogas o todo eso como anestesia, pero al ratito, o sea, cuando eso pasaba, yo ya andaba otra vez igual, va, que yo creía que yo lograba algo en eso, pero no, no fue así. Y pues solo les diría que sí hay un amigo, ¿va? Por Ajá. eso que yo pasé y ahora donde estoy, yo quiero recordarles, ¿va? Que sí hay un amigo que no falla, ¿va? Ajá. Que aunque nosotros en ese momento pensemos, que Dios nos falla y que si es verdad que hablan de su amor y de su misericordia, ¿por qué no la demuestra? Ajá. Porque él está viendo si realmente nosotros ya dejamos esas cosas atrás, va, las cosas del mundo, porque Ujú. como hablábamos, va, que hay que tomar sacrificios, decisiones, Ujú. de dejar cosas atrás. Entonces Él nos está probando que si realmente nosotros
si lo queremos considerar a Él como un amigo, Él nos va a probar de cierta Se forma, lo ¿va? Y lo demostramos. tenemos que llevar en cuenta, que Él nos va a probar, ¿va? Exacto. Entonces Él no falla. Entonces, porque todos, yo llevo esto y sé que todos nos van a fallar, ¿va? Ajá. Pero Dios es el único que no falle. Él es un Padre que nos ama y que Él nos puede ayudar, ¿va? A salir de ese hoyo o de ese pozo donde nosotros estamos, porque Él es el único que cambia y transforma la vida del hombre y de la mujer, ¿va? Ajá. Entonces, eso es lo que yo les quiero dejar y pues creo que la pregunta dice que cómo me siento ahora, ¿va? Ajá. Pues lo que yo siento ahora es que me arrepiento, ¿va? Como Ajá. lo decía, que me arrepiento de haber hecho todo eso, Ujú. de haber tomado esas decisiones. Y pues mi consejo también que si ustedes tienen algún familiar que van empezando y tienen a un familiar cristiano y que ustedes piensen que él ya va más en lo espiritual o en la iglesia ya va más un poquito adelante que Ajá. nosotros, que nos acerquemos a él, ¿va? Si Ajá. tenemos dudas o preguntas. Porque creo que ese es el error que yo cometí, ¿va? En no acercarme a mis familiares y preguntarles, mira, está bien esto. Sí. Entonces, si ustedes pueden hacer eso, que lo hagan, ¿va? Y que no deben hacerlo. Y les puedo decir de que ahora me siento bien donde estoy, que he tomado a Dios como un amigo Ajá. y que ustedes como mis personas alrededor mío, o sea, también yo me he acercado a ustedes y también me han dado consejos, me han dado palabras Ajá. y yo eso se lo agradezco a Dios, ¿va? Porque, o sea, ahora mis amigos no son esos que me dicen, mira, toma, prueba esto, Ujú. sino son esos amigos que me ayudan, me dan sus palabras, Sí. me acercan a Dios cada día, ¿va? Entonces, quiero decirles que Dios es el único que nos puede ayudar. Gracias, Douglas. Sí, tal vez la gente que nos está viendo nos va a ver o escuchar también. La gente que nos esté viendo o nos va a escuchar dirán, ¿por qué metieron esa pregunta ahí, va? ¿Por qué metieron esa pregunta ahí? Pero sí concuerda con lo que estamos hablando. ¿Y por qué? Porque como amigos de Dios, amigos de Él también es un amigo para nosotros. Pero a veces hay momentos donde uno dice, si Él es mi amigo, ¿dónde está? Es que no entiendo por qué estoy pasando eso, ¿verdad? Como Dula lo decía. Y yo para acelerar lo que estamos diciendo y dar un pequeño ejemplo también, pues a mí bueno, me ha ocurrido en diferentes áreas, pero una de esas áreas, para que sea un poquito diferente a lo que ya hemos dicho ambos, fue lo económico, ¿verdad? En lo económico también donde, por ejemplo, la pandemia cuando pasó, yo me quedé con un montón de deudas. Yo decía, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo voy a salir de aquí? Pero me recuerdo yo le decía, Señor, yo no te pido de que tú me regales dinero, sino que dame la oportunidad para poder generarlo y así pues cancelar todas mis deudas, ¿verdad? Y pues ya como yo lo contaba también creo yo en episodios pasados, pues Dios puso un dinero en mi cuenta que eso no nadie lo depositó ni nada y de ahí pues yo pude ir generando. Y a veces me quedaba casi al límite y yo decía, Señor, y ya se acerca la fecha de pago y cómo le voy a hacer. Me acuerdo que en una ocasión cabal, en ese mismo día, yo pues me puse a vender de lo que fuera, ¿verdad? Pero siempre cosas lícitas, ¿verdad? No algo que no se pueda. Pero en ese día yo decía, y yo iba llegando, pero yo decía, Señor, yo sé que tú, y tenía esa confianza, ¿verdad? Y cómo es eso, porque a veces digo yo, a veces volvemos como que se vuelve a repetir el círculo y a veces como que no nos encontramos bien de fe para creer que Dios lo puede volver a hacer. Pero en ese momento yo estaba confiado, yo decía, algo va a pasar, Dios no me va a dejar así, cabal. En la mera tarde alguien me llama y me dice, mira, se vendió esto, te voy a depositar lo que te corresponde y todo, y yo logré pagar lo que tenía que pagar. Pero como decían ustedes, vamos a pasar, Dios siendo amigo nuestro, vamos a pasar tiempos difíciles. Y a quién les quiero recordar yo de la Biblia, les recuerdo a Job. Job era un varón perfecto delante de Dios y era amigo de Dios y Dios también era amigo de él. Y en Job no había nada que el enemigo pudiera ingresar a él porque Dios le tenía un vallado de ángeles. Imagínense un vallado de ángeles a su alrededor, que eso provocaba que no el enemigo pudiera entrar y destruirle a él o a su familia o lograr algo. Pero luego también en el Nuevo Testamento vemos a María y a Marta. Lázaro está enfermo y van allá y le mandan un aviso a Jesús. Ellos son amigos de Jesús y le mandan un aviso y le dicen, Jesús, Lázaro está enfermo, por favor puede venir.
Ellos ya sabían que Jesús podía sanar, que podía hacer algo por Lázaro, su amigo. Y ellos dijeron, Jesús va a venir corriendo porque Lázaro y nosotros somos sus amigos, estamos en aprieto. Pero ¿qué pasó, Marcos? ¿Te acuerdas qué pasó? Dice que Jesús no fue corriendo. Douglas, ¿te acuerdas qué pasó? Jesús no fue corriendo, dice que se tardó y pasaron 2 días más, si no estoy mal, 2 o 3, y hasta después, para cuando Jesús llega, Lázaro Estaba muerto. ya estaba muerto, ya lo habían enterrado, tenía ¿cuántos días de muerto? 4, creo yo. Y cuando viene Marta y le dice, bueno, pues le empieza a hablar y en otras palabras como que le está diciendo Jesús, ya para qué veniste, ¿verdad? Jesús, te hablamos a tiempo cuando Lázaro estaba vivo, ahora, ¿para qué? ¿Creen ustedes que Marta no tenía dolor en su corazón? Ella no entendía. María tampoco entendía y muchos de nosotros pues vivimos en eso, ¿verdad? Que no entendemos. Pero ¿por qué les hacía esta pregunta yo? Por esto mismo. Porque mientras está uno en el momento, uno se desespera y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Será que Jesús me dejó si Él dice su palabra que es fiel y que está conmigo? Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Pero Dios siempre tiene un propósito, ¿verdad? Sabemos qué fue lo que Dios hizo con Lázaro luego. Y ahora tal vez alguien pueda perder a algún familiar y diga, pero a mí Dios no me resucitó a mi familiar. Y siento mucho dolor, ¿verdad? Siento mucho dolor. ¿Y qué? Entonces, ¿cuál es el propósito acá? Pues Dios siempre tiene un propósito. A veces no se nos cuenta, porque a Job no se le contó cuál era su propósito. Pero él amaba tanto a Dios que él dijo, pues bueno, si el Señor quitó, si el Señor dio, perdón, y Él quita, pues no pasa nada. Yo voy a adorar su nombre, ¿verdad? Y dice que Job adoró. Yo me imagino cómo se sentiría Dios. Marcos, y Douglas, pónganse a pensar ustedes, ¿cómo se sentiría Dios? Que permitió que el enemigo le quitara todo. O sea, en un día lo pierde Job todo. Y Job no reniega, sino que empieza a adorar a Dios. Yo me pongo a pensar cómo subiría esa adoración delante de Dios, ¿verdad? Porque es lo que se nos dice que cuando uno está en pruebas, que adoremos a Dios, que le busquemos en adoración, ¿verdad? Y hasta hay un canto, creo yo, que dice, en vez de tu queja, ¿cómo es esa, Marcos? ¿Te acordás? Ah, el alfarero, ¿verdad? Que en vez de tu queja, mejor una alabanza o algo así, pero por ahí va, es que no la recuerdo. ¿Verdad? Pero, o sea, uno a veces también canta la de tú el alfarero y yo el barro soy, y uno la canta y no se da cuenta lo que está El cantando. significado, se podría decir. Ajá, el significado El no peso es que tan lleva. sencillo de pasar, ¿verdad? Pero en vez de traer una queja, traer una alabanza a Dios. Y en conclusión queremos llegar a esto. Sí podemos ser amigos de Dios, ¿verdad? Porque Dios está dispuesto a ser nuestro amigo. Los amigos de Dios de los cuales vemos en la Biblia, investiguen ustedes sus historias. Ellos tenían errores, tenían miedos, también pecaron, ¿verdad? A veces quisieron reclamarle como lo hizo Marta y María porque no entendieron su amistad, no la entendían, ¿verdad? Sin embargo, ellos se reconciliaron, ellos pidieron perdón, ellos aprendieron de sus faltas y perseveraron en el Señor. Por eso, como vos decías, Marcos, cuando termina la historia de ellos, Dios pudo decir, ellos son mis amigos porque Dios no vio sus faltas, Él vio el camino completo de ellos y es lo que nosotros tenemos que ver también. Amigos no son los que nosotros tenemos en Facebook, los que yo subo una foto y me dan un like y me regalan un comentario, esos no son amigos, no son aquellos que me saludan y que están al lado del mundo, ellos no son mis amigos. Amigo es aquel a quien yo conozco, que comparto tiempo con él, experiencias con él, que me sacrifico con él, que a veces río con él y que a veces lloro con él. Y ese es Jesús. Fíjense que a mí me llamó bastante la atención algo que lo escuchaba hace unos días. Y es que ustedes se recuerdan, Dulas, ¿te acordás cuando Jesús caminó sobre el agua? ¿Te acordás de esa historia? ¿Verdad? Dice que dejó a sus discípulos en la barca. Pero luego de eso, Jesús llega. Están en una tormenta y Jesús llega. ¿Y cómo llega Jesús? Caminando sobre el agua. Pero vean esto, o sea, los discípulos lo vieron. Y uno dice, ala, cómo Jesús caminó sobre el agua. Increíble. Increíble, ellos lo vieron en primera fila. En acción. Pero, ajá, exacto. Pero ¿saben ustedes de que antes de que sus discípulos lo vieran,
ya lo habían visto otros 2 hombres más. Pues esto fue lo que me impactó a mí. Job, él testifica. Y David también testifica. No tengo ahorita los versículos, pero búsquenlos ustedes y los que nos vean también. Pero David habla de que Dios camina sobre el agua, que ahí está su camino. Y Job también habla de que él puede caminar sobre el agua. ¿De qué me está hablando eso? De que Dios le reveló a Job y le reveló a David mucho tiempo antes de que él caminara sobre el agua. Él se los reveló a ellos, de que él podía caminar sobre el agua. Un secreto que fue ¿para quién? Para sus amigos, ¿verdad? Un secreto que Dios reveló para Job y David, que fueron uno de sus 2 grandes amigos. Y es lo que quiere hacer con nosotros también. Entonces, debemos ir empezando a tener esa relación con Dios como un amigo. Claro, es mi Dios, es mi Padre, pero busquémosla también como un amigo. Así como uno dice, yo ya me enfrié, uno no se enfría de la noche a la mañana. Eso es un día a la vez que la persona va dándole lugar a esa frialdad en su corazón. También es así la manera de amar a Dios, un paso a la vez, ¿verdad? Una manera a la vez. Y fíjense que, como decía Douglas en su momento, yo también he estado descubriendo algo, porque a veces uno dice, es bonito y es de Dios que alguien te hable, una profecía de parte de Dios. Es bonito, ¿no, Douglas? Es algo bonito, ¿verdad? Que Dios te lo hable por medio de un sueño. Pero créanme de que yo lo estoy descubriendo por medio también de la Biblia, por medio de la Biblia. Y es lo que yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes. Que vayamos descubriendo que Dios nos habla tanto y es tan bonito también la Biblia como una profecía, como un sueño, como una revelación, como su voz audible. También la Biblia es una manera hermosa. Yo les invito a ustedes y a los que nos puedan ver que lo descubramos de esa manera. Descubrámoslo y van a ver que se siente muy bien también. La palabra de Dios, que uno dice, es que es casualidad que yo ahorita cabal abrí ahí y llevo estudiando este tema. Es casualidad. O es casualidad que el pastor cabal habló lo que yo necesito. Es casualidad. No es casualidad. Es un Dios que nos ama. Es la amistad de Dios que se está revelando a nosotros, ¿verdad? Entonces, palabras finales, Marcos y Douglas, que ustedes quieran hablar para que dejemos acá lo que hoy hemos hablado de parte de Dios. No, pues que esperamos, va, que lo que nosotros hablamos hoy en esta tarde ya va, que les haya quedado en su corazón, que guarden nuestras palabras, va, Ajá. que no sean como esa parábola del sembrador, va, que esperemos que esa semilla haya quedado en sus corazones y que la puedan atesorar, va, y que recuerden que hay un amigo que es fiel, verdadero, tantas cosas que las palabras se quedan cortas, pero esas son a las que podemos llegar y pues decirles que hay un amigo que nos entiende, nos comprende y que nos podemos acercar a él cuando deseemos, va, y que él nos va a estar esperando con sus brazos abiertos. Muy bien, muchas gracias, Douglas. Entonces, los dejamos con esto, que Dios es nuestro amigo. Y tal vez muchos dirán, ya lo sabía, pero lo que no sabían es de que ustedes también pueden ser amigos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que descubrimos hoy con ustedes, se puede decir, y eso es lo que a mí me alegra mucho, de que yo tengo una oportunidad de ser amigo de Dios. Así que yo espero que también ustedes se alegren mucho de eso, porque el amigo puede llegar al corazón de Dios. Que ahí puede llegar el amigo y ahí tenemos la oportunidad nosotros de llegar. Así que Dios les bendiga mucho, que esto sea de bendición para ustedes, donde quiera que nos vean, allá en Europa, en Asia, ¿por dónde más, Marcos? Allá por China o por Quiché, donde quiera que estén, que esto sea de mucha bendición para ustedes y seguimos adelante, sigamos orando y no nos detengamos por nada. Bendiciones y hasta luego entonces. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo.